Está con nosotros Nahuel Sotelo. Nahuel es secretario de Culto y Civilización, ¿es así? Así es, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, esto es una información que a nosotros nos llega de sorpresa. ¿Qué nos podés contar? Bueno, uno de los anuncios que acaba de hacer también el vocero presidencial es que el Estado argentino va a mandar a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y va a aceptar que el caso Viola es un caso que viola, que es de lesa humanidad. Recordemos el caso Viola porque en el video de recién Manuel empezaba a contar esta situación. ¿Por qué es emblemático el caso Viola? Bueno, el caso Viola primero que se da en pleno gobierno democrático. Se da el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, donde iba el capitán Viola, salía de misa, iba a reunirse con su familia un día domingo, totalmente desarmado, no era que estaba en un combate ni nada por el estilo, sino que iba justamente a reunirse con la familia, iba en el auto iba su esposa, iban sus dos hijas, su esposa estaba embarazada, sus dos hijas, María Cristina de 3 años y María Fernanda de 5 años, es emboscado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, el brazo armado del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, es emboscado. El capitán Viola sale del auto para salvaguardar a su familia y corre en dirección contraria. En eso, por supuesto, le disparan a sangre fría porque, en definitiva, el Ejército Revolucionario del Pueblo estaba justamente entrenado para matar. Matan a la hija de 3 años, a María Cristina. María Fernanda recibe disparos, tenía 5 años, recordemos, y María Cristina tenía 3 años, recibe disparos, pasa 4 meses en coma y pierde huesos del cráneo. Todo esto se da en un contexto de gobierno democrático y, por supuesto, cuando sale corriendo el capitán Viola, es asesinado por la espalda y después rematado con algunos disparos en la cabeza. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Ahí hay un acto de lesa humanidad, hay un delito de lesa humanidad. Recordemos que estamos hablando en pleno gobierno democrático. Digo, acá no era el 24 de marzo de 1976 ni posterior, era previo a esto. Y durante mucho tiempo, justamente, el curro de lo que nosotros hemos llamado el curro de los derechos humanos, lo que han hecho es invisibilizar a las víctimas de los movimientos y de los grupos terroristas. Y digo, curro... ¿Cuántas víctimas hay de esos? Porque se habla mucho, está esta cuestión de los 30.000 desaparecidos, esta discusión que hay en algunos ámbitos todavía con respecto a lo que está documentado, de lo que no está documentado, pero nunca se habla de las víctimas previas al 24 de marzo. Es que fíjate vos que el tema de las víctimas, para no entrar en números, justamente cuando se analiza a las víctimas en su totalidad, en lo completo. Es más, si uno va, ahora me recuerdo el caso de Fernando Aymal. Fernando Aymal está incluso su nombre en el Parque de la Memoria, en el monumento donde están todos los nombres de la memoria, y figura como que si lo hubiese matado el ejército argentino. Fernando Aymal fue llevado a los juicios populares y fue acribillado por los grupos terroristas. En ese momento en este caso eran montoneros. Sin embargo, la familia Aymal después cobra del Estado montos, indemnizaciones absolutamente millonarias. Entonces, es muy difícil decir cuántas víctimas hay, pero previo a esto, recordemos también que se juzgaron muchos delitos de los grupos subversivos. Se creó una cámara en lo penal con 8 jueces, de los cuales, después de que llega Cámpora al gobierno, el 25 de mayo, libera a todos los presos políticos, y de esos 8 jueces que habían enjuiciado a los grupos subversivos, 7 se terminan yendo del país y 1 termina asesinado, que era el juez Quiroga. Es decir, la impunidad con la cual se manejaban los grupos terroristas era impresionante. Imagínate que ahora mucha gente dice, bueno, dice entre comillas, ¿no? Hay que mandar el ejército a Rosario. Bueno, en ese momento Argentina era una gran Rosario. Se hablaba de que una bomba estallaba en el territorio nacional cada 3 horas y un argentino moría cada 5. ¿El Estado indemnizó a estas víctimas del terrorismo? A las víctimas del terrorismo no, porque justamente nosotros lo que hacemos con esta medida es que
vamos a favor de la Constitución. La Constitución dice que no hay que discriminar en el acceso a los derechos. El acceso a la justicia es un derecho. Ahora, nosotros, justamente, como ha fallado en todas estas causas, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fíjate que esto es muy importante. La grandeza de la familia Viola de renunciar a una indemnización solamente por el pedido de justicia no se ha visto nunca. ¿Por qué? Porque cuando miembros de los grupos subversivos han ido a la Corte siempre piden indemnizaciones a cambio. De hecho, yo hablaba de los curros de derechos humanos, hay muchas veces que nosotros ahora lo estamos analizando porque esto pasa por la Secretaría de Culto y Civilización, muchas veces vienen organizaciones civiles de las cuales te dicen, che, yo te ayudo, vos fuiste perseguido o estuviste en los 70, yo te ayudo, yo soy tu abogado. Ese abogado presenta el caso a la Corte. Las autoridades de estas organizaciones civiles después terminan como funcionarios del Estado, por ejemplo en el gobierno de Alberto Fernández, y cuando termina el gobierno de turno se van a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa ahí? Hay soluciones amistosas donde no han renunciado, como en este caso, por eso hablo de la grandeza de la familia Viola, no han renunciado a las indemnizaciones. Entonces vos tenés gente donde son juez, Estado y parte. Pero en este caso, entonces, lo que ustedes proponen es que este caso sea tomado como delito de lesa humanidad, con lo cual tendría el derecho de cobrar. ¿Sería así? Nosotros hemos firmado una solución amistosa donde la familia Viola renuncia a la parte de cobrar indemnizaciones. Fíjate que es una persona que tuvo 4 meses en coma, que le mataron a la hermanita y que obviamente nunca se volvió. O sea, renuncia voluntariamente a cobrarlo, solamente quiere que se lo considere como delito de lesa humanidad. Esto va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y hay responsables identificados de ese crimen? Sí, por supuesto. De hecho, se da de que muchos responsables de este crimen, algunos identificados, fueron enjuiciados y cobraron indemnizaciones. O sea, los asesinos del capitán Viola y de Cristina Viola, de 3 años, cobraron indemnizaciones del Estado. Como ha pasado y como es algo normal dentro de... Se tiene una idea, porque se habla... A ver, hay gente que estuvo evidentemente detenida en forma irregular y que debe ser indemnizada. Hay gente que dicen hay un curro donde había abogados, digamos, que se mezcla un montón de cosas. Hay gente que no estuvo ni siquiera detenida. Hay un montón de versiones con respecto a eso. ¿Hay una idea de revisar esos acuerdos, esas indemnizaciones? Mira, nosotros estamos yendo en contra de todos los casos de corrupción. A nosotros lo que nos toca es revisar justamente lo que yo te contaba. ¿Cómo puede ser de que a veces el Estado o personas hayan sido partes de los que impulsan el juicio, después pasan a ser parte del Estado y en el Estado le dicen al que impulsó el juicio, a la familia o a la persona que impulsó el juicio, le dicen, che, escúchame, vení, yo te voy a aceptar que vamos a hacer una solución amistosa y por, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Por $60 millones, por dar un ejemplo. Sí. Por $60 millones. El Estado firma eso, se llega a un acuerdo de partes y después las personas de esta organización civil, que algunos la conocerán, es uno de los que hablan mucho de la década de los 70, las personas de estas organizaciones civiles terminan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, participaron en las 3 partes. Y después tenés que esta organización civil se lleva miles de dólares por estos juicios. ¿Hay una idea, digamos, de montos entre indemnizaciones, arreglos, acuerdos, sueños compartidos, digamos? ¿Cuánta plata destinó el Estado a esta política de reparación de derechos humanos? Mirá, exactamente no, porque la verdad es que, vos lo decías, hay, no sé, se vienen sueños compartidos, se vienen universidades que han sido hechas a raíz de estos relatos, programas, hay un montón de plata que se ha despilfarrado porque no han buscado la historia completa y no lo han querido hacer, lo utilizaron como una bandera política. En indemnizaciones, no me quiero equivocar, pero son más o menos hasta el 2015. Hasta el 2015 eran aproximadamente $2.000 millones. Uf, bueno.
Nahuel, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.